Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Hoy os vamos a enseñar algunos tips, algunos consejos para viajar por Europa. No os lo perdáis. Y no olvidéis darle por aquí abajo a suscribirse, darle a la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Bueno, la verdad es que hablar de viajar por Europa es algo bastante grande, pero sí que es verdad que entre los países hay muchas cosas en común que sí que podemos, pues podemos hablar de ellos como con un patrón y nos pueden ayudar bastante a movernos aunque pasemos de un país a otro. Dentro de Europa sí que a lo mejor tenemos que dejar un poco a un lado algunos países que sí que son más grandes, como puede ser, bueno, pues España, Francia, Alemania, aunque también en Francia y Alemania sigue habiendo cosas en común con el resto de países, ¿vale? Pero sí que es verdad que a lo mejor al ser mucho más grandes es más complicado, bueno, pues hablar de ellos y hablar de pasar de uno a otro, como podemos decir, pues en otros países mucho más pequeños, ¿vale? Bueno, pues eso, como os decía, realmente hay muchos países en Europa que son muy pequeños y una cosa muy positiva entre los países de Europa es que al final no necesitamos nada para viajar entre ellos. Es decir, que si yo puedo entrar en Europa o puedo estar en Europa legalmente porque ya tengo mi documentación, no me hace falta hacer nada entre uno y otro. Es más, es posible que ni siquiera me encuentre a nadie que me pida documentación porque, bueno, como me imagino que sabréis, hay un libre comercio y hay una libertad para moverse entre países, ¿vale? Esto es muy bueno y es muy positivo porque al final, bueno, nos da mucha tranquilidad en otros lugares, por ejemplo, en Latinoamérica. Realmente, si yo quiero ir a un país, tengo que pedir una documentación, pero para pasar a otro tengo que pedir otra. Y bueno, en Latinoamérica, en América en general, por ejemplo, si a lo mejor yo estoy en México y no puedo cruzar la frontera a Estados Unidos. Esto no ocurre con todos los países de la Unión Europea. Y alguno que no es de la Unión también tiene algún tipo de acuerdo que también, bueno, pues te ayuda bastante a poder pasar entre ellos. Esto está muy bien, ¿por qué? Porque la mayoría de los países de Europa son muy pequeños. Entonces, a lo mejor si yo, bueno, pues me quiero ir una semana a Europa, pues quizá no me compense estar una semana en un país. Depende del país, claro, como acabo de decir, Francia y Alemania, por ejemplo, sí que son algo más grandes y sí que me da para estar más tiempo por ellos. Eh, y en esto, pues de moverse a un país a otro, eh, pues me gustaría comentaros que realmente hay una movilidad muy fácil, al final es lógico, cuando te están abriendo fronteras también te ponen medios para cruzar. Y es que hay muchísimos trenes y autobuses bastante baratos para poder moverse entre países. O sea, al final, a lo mejor si quieres visitar ciudades grandes, bueno, grandes ciudades más céntricas, tampoco te compensa coger otro medio de transporte. Tienes la tranquilidad de que te puedes mover de un país a otro. Por ejemplo, recuerdo de Viena a Bratislava, si no recuerdo mal, nosotros cogimos un autobús que tardó una hora y nos valió 1 euro a cada uno. No te compensa ir de otra forma, no me compensa estar pensando a lo mejor en cogerme un coche y tener que preocuparme porque al final no es mi idioma, no son mis costumbres, cuando me puedo montar tranquilamente en un autobús que por 1 euro me ha llevado, ¿vale? Y lo mismo ocurre con trenes, es verdad que a lo mejor pues España, Francia, es un poco más caro el transporte y sí que habría que plantearse a lo mejor pues otro medio de transporte como puede ser alquilar un coche, pero es que en el resto de países no me interesa. En cuanto a alojamiento, pues bueno, deciros que realmente hay muchísima oferta de hoteles, de hostales, de Airbnb, que realmente, bueno, tampoco tengo por qué gastarme mucho dinero en quedarme a dormir, es bastante asequible también, lógicamente, al final en una ciudad.
o en una capital sí que me va a valer más dinero, pero bueno, pues es un dinero bastante asequible en la mayoría de países. Sí que a lo mejor, por ejemplo, en Italia depende de las zonas, en Francia, bueno, pues a lo mejor sí que me sale un poco más caro. Pero bueno, siempre hay opciones de hostel, de Airbnb, que me va a compensar bastante. Que si a lo mejor tenemos, bueno, pues un presupuesto un poco más ajustado, pues nos va perfecto, ¿vale? En cuanto a comida, pues ocurre lo mismo. Al final hay una gran oferta y no tengo por qué gastarme mucho dinero, ¿vale? Siempre me puedo ir a alguna cadena de hamburgueserías que, bueno, pues no me supone mucho dinero, o incluso lo que a nosotros nos gusta hacer muchas veces es que después, hombre, pues de haber estado a lo mejor todo el día andando, sí que nos apetece sentarnos, pero no meternos a un sitio, nos vamos a un súper. En los súper muchas veces hay ofertas de un sándwich, una bebida y una bolsa de patatas por bastante poco dinero. Entonces a lo mejor nos vamos a un súper para comer o para cenar, nos cogemos algo de comida y bueno, pues nos vamos a algún parque, nos sentamos, nos lo comemos tranquilamente, sentado en el parque, la verdad. A mí personalmente me gusta mucho esa opción. Prefiero meterme en un parque a sentarme y a disfrutar un poco del día, cuando hay buen tiempo, por supuesto, a meterme en un restaurante. Que sí, que me apetece probar la comida tradicional del país. Y siempre lo hacemos, ¿vale? Pero no sé, me parece mucho más agradable estar al aire libre, la verdad. Em, pero bueno, pues ya eso depende de cada bolsillo y depende de, bueno, pues de un poquito lo que queráis. También quería comentaros que, bueno, pues en relación a esto que os he dicho de estar sentado en un parque, bueno, al final la temperatura que hay en Europa, como ya os digo, pues de un país a otro hay muchísimos kilómetros, quiero decir, del norte al sur de Europa, por ejemplo, y no se puede comparar, ¿vale? Pero es verdad que en cuanto pues pasas un poco Italia, España, todo lo que te encuentres por arriba, bueno, el clima depende de a lo que estéis acostumbrados, el clima a lo mejor mmm, no es tan bueno como puede ser un poco más al sur, ¿vale? Es verdad que en verano por Europa pues pueden llegar a los 20 grados, a lo mejor 20 y pico, que es un clima, la verdad, muy bueno para hacer turismo, porque no hace un calor, depende también a lo que estéis acostumbrados, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues siempre tenemos que plantearnos ahí el hecho de llevar algo un poco de, no de abrigo, pero a lo mejor una chaqueta para poner un jersey, para poderte poner encima, sobre todo por la noche, que a lo mejor baje un poco más la temperatura, ¿vale? En invierno, bueno, pues depende de la zona. Si os vais un poquito más al norte, incluso os encontráis nieve y no es, la verdad no es el clima más agradable, ¿vale? También me gustaría hablaros de la seguridad. Bueno, pues como acabo de deciros, al final Europa es muy grande y hay muchísimas zonas muy diferentes. Pero sí que es verdad que por norma general, la verdad, son países bastante seguros. Aún así, por supuesto, recomiendo que depende del país al que vayáis, que os informéis un poco, ¿vale? Porque, bueno, pues siempre hay zonas peores. Pero aún así os digo que al final, un poco por desconocimiento, en algunos momentos nos hemos metido a lo mejor en zonas que no son tan buenas y en el fondo, bueno, no nos ha pasado nada, es decir, luego nos hemos dado cuenta, también lo ves, ¿no? Es muy importante estar viendo qué tienes alrededor, estar viendo la gente, pero bueno, la verdad es que en Europa, por norma general, hay mucho turismo, entonces están acostumbrados a esa diversidad de culturas y la verdad son países bastante seguros en los que yo, bueno, llevo muchísimos años viajando por Europa y realmente nunca me he encontrado una situación complicada. Sí que en algún momento, a lo mejor por meterme un poco por zonas que no debía, sí que he visto otro tipo de cosas, pero nunca me ha ocurrido nada realmente.
Así que bueno, pues chicos, siempre ya sabéis que tenéis que andaros con un poco de ojo, saber que sois turistas y que al final todas las miradas un poco se centran en ti. Tener cuidado con vuestras cosas, por supuesto, pero nada más que una simple recomendación. O sea, realmente yo nunca me he sentido insegura en Europa. También me gustaría un poco hablaros, bueno, pues de la cultura, ¿vale? Al tener unas fronteras abiertas en las que puede haber bueno, hay un movimiento constante de personas, de mercancías, es verdad que hace que todos los países se abran, ¿no? A diferentes culturas. Y aunque por supuesto todos tienen su historia y vienen de muy diferentes sitios y han vivido quizá situaciones diferentes, la verdad es que comparten muchas cosas en común. Realmente, entre a lo mejor un país y su país vecino, tienen muchas partes de su historia bastante parecidas y el hecho de haber abierto fronteras hace que, aunque vayáis a ver la diferencia entre una cultura y otra, no es un choque muy grande de cultura, todo lo contrario, es decir, al final, claro, si a mí me dejan pasar en todo momento al país vecino, yo le conozco y al final ¿no? Estamos uniendo nuestras culturas de alguna forma y yo cojo de ti algo que me gusta y empiezo un poco a traerlo a mi terreno, ¿no? Y tú a lo mejor coges algo de mí que te gusta y empiezas a llevarlo a tu país, ¿vale? Lo bueno que tienen también estos países es que al final siempre hay un idioma en común. Es verdad que no todos los países, bueno, lo tienen tan extendido y bueno, pues sí que me he encontrado en algunos que a lo mejor no se habla tanto, pero en general, bueno, pues la mayoría de países dominan perfectamente el inglés. Es decir, si yo no sé muy bien su idioma, porque al final, bueno, pues por ejemplo, estoy en Eslovaquia, me paso a Eslovenia, de Eslovenia vale, pues al final cada país tiene su idioma, ¿no? Y al final, bueno, pues son pocos kilómetros cuadrados de país y lógicamente no me voy a aprender todos los idiomas de todos los países. Entonces depende de las zonas, por ejemplo, los países que están alrededor de Alemania, pues más o menos saben alemán. Los países que están alrededor de Bélgica y de Francia, pues saben francés. Pero siempre el idioma común es el inglés y en la mayoría de los países, la verdad, se habla bastante bien y cada día más. Yo hace algunos años, por ejemplo, en Lituania, me costaba encontrar gente que hablara inglés y me tenía que ir a esa gente más joven que a lo mejor estaba todavía en la universidad o bueno, instituto quizá eran todavía un poco pequeños como para ponerte a hablar con ellos tan abiertamente, ¿no? Pero sí que es verdad que me costaba bastante encontrar gente que hablara inglés y bueno, pues este año cuando hemos ido me ha sorprendido, me ha alegrado al final, ¿no? Porque es un progreso para el país, pero me ha sorprendido gratamente ver que la mayoría de la gente habla inglés. Entonces, bueno, pues al final, más allá de un mero choque cultural entre ti y la persona con la que estás hablando, realmente en inglés te van a entender perfectamente. Y bueno, pues nada, la verdad, deciros que, bueno, pues los países europeos son sitios muy acogedores en los que podéis aprender mucho y pasar, bueno, pues muy buenos ratos como turista. Y sí que me gustaría animaros a todos, después de tantos años como he estado yo por Europa, a que, bueno, pues que vayáis a verlos. Y bueno, pues si alguien tiene algún otro consejo que le apetezca compartir con nosotros, lo podéis dejar por aquí, por debajo, en los comentarios, que seguro que ayudaréis a alguien. Y nada, hasta el próximo vídeo.